Hola, mi nombre es Alan Daniel Mérida Ríos y voy a presentar el proyecto de ecuaciones de Maxwell, la ciencia detrás de la electricidad y el magnetismo. ¿Qué se va a tratar en esta presentación? Vamos a dar una pequeña introducción, la primera, segunda, tercera y cuarta ecuación de Maxwell, una conclusión y la bibliografía. Bueno, una introducción. Voy a dar un poco de historia y después explicaré en breve de qué trata cada ecuación. Bueno, historia. Las ecuaciones de Maxwell fueron formuladas por James Clerk Maxwell en el siglo XIX. Estas ecuaciones revolucionaron nuestra comprensión de los fenómenos eléctricos y magnéticos, sentando las bases para la tecnología moderna desde la electricidad hasta las telecomunicaciones. Ahora voy a dar una pequeña explicación básica. Estas ecuaciones, bueno, la primera dice que las cargas eléctricas generan un campo eléctrico a su alrededor. Básicamente, a mayor cantidad de carga en una región, más fuerte es el campo eléctrico en esta zona. La segunda, ley de Gauss, campo magnético, nos dice que los campos magnéticos no tienen fuentes puntuales como las cargas eléctricas. Esto significa que las líneas de campo magnético no siempre son cerradas. Más bien, siempre son cerradas, formando bucles. La tercera, ley de Faraday de la inducción, establece que cuando el campo magnético cambia, genera un campo eléctrico. Esto es la base de los generadores, transformadores eléctricos que convierten movimiento en electricidad. Y la última ley de Ampère-Maxwell dice que una corriente o un campo eléctrico que cambia con el tiempo crea un campo magnético. Esto es crucial entender Esto es crucial para entender cómo se provocan las ondas electromagnéticas, como las ondas de radio. Voy a empezar a hablar acerca de la primera ley, ley de Gauss en campo eléctrico, una explicación a fondo. ¿Qué es lo que nos dice esta ley? Si tienes algo con mucha energía, en este caso una carga, imagínate que tienes un globo lleno de aire. Ese campo eléctrico va a salir hacia afuera alrededor de esa carga. Es como si el campo eléctrico empujara a su alrededor como el aire en el globo. Entonces, la ley de Gauss para el campo eléctrico nos ayuda a entender y calcular cuánta de esa energía está empujando hacia afuera, dependiendo de cuánta carga hay dentro de ella. Es como medir cuánto aire hay dentro del globo. Esta es la ecuación integral y ahora esta es la ecuación diferencial. Ahora que ya sabemos todo sobre la primera ley, prosigo a dar la segunda. La segunda es la ley de Gauss de campo eléctrico. ¿Qué es lo que nos dice? Que las líneas de campo magnético son siempre cerradas. Entonces, esto explica mucho por qué un imán al romperse se forma un nuevo imán y no solamente un solo polo. Ahora vamos a explicarlo con las ecuaciones. Aquí tenemos la ecuación integral y la ecuación diferencial. Voy a explicar la ecuación integral. Ahora la ecuación diferencial. Ahora ya tenemos la segunda. Entonces voy a proceder a hablar sobre la tercera, que para mi gusto es la más confusa. La ley de Faraday de la inducción, que lo que nos dice es que un campo magnético cambiante produce un campo eléctrico cambiante también. Voy a explicar las ecuaciones. Bueno, pero antes voy a dar la explicación a fondo, que básicamente nos dice que si tú tienes un campo eléctrico, un campo magnético cambiante, que en el caso es, imagínense un motor, esto nos va a producir un campo eléctrico, que en este caso sería nuestra corriente. Las ecuaciones que rigen este modelo en integral son estas, y ahora en diferencial. Al fin tenemos ya casi todas. Solo nos falta la última, ley de Ampère-Maxwell, que nos dice que una corriente o un cambio en el campo eléctrico crea un campo magnético. O sea que si tú haces circular sobre un cable, imaginemos, una corriente, alrededor de este cable se va a generar un campo magnético. Ahora vamos a explicar las ecuaciones. Esta es la ecuación integral y esta es la ecuación diferencial.
Hemos completado todas las ecuaciones de Maxwell: ley de Gauss campo eléctrico, ley de Gauss campo magnético, ley de Faraday de la inducción y ley de Ampère-Maxwell. ¿Qué hemos aprendido con esto? Bueno, las conclusiones. Las ecuaciones de Maxwell representan uno de los pilares fundamentales de la física moderna. Estas ecuaciones nos han permitido desarrollar tecnologías esenciales en nuestra vida cotidiana, desde la electricidad en nuestros hogares hasta las telecomunicaciones. Y ahora es todo lo que puedo dar sobre esto. Muchísimas gracias y dejo la bibliografía.